¿Se han preguntado qué sucede cuando la confianza se convierte en una trampa? ¿Cuando el cuidado que te ofrecen en realidad esconde un control silencioso? Soy María, 68 años, costurera jubilada, y si escribo aquí hoy, es porque necesité mirar a los ojos de la traición y decirme a mí misma: «Ah, no estás loca. Ellos son los que están fingiendo». Lo más difícil fue darme cuenta de que el veneno venía de mi propia casa, de las personas que ayudé a criar, que mantuve con mis manos curtidas y a quienes nunca les negué nada. La vida me enseñó mucho, pero nada me preparó para ver a mi propio hijo tratar de apagarme mientras aún estoy viva. Mi vida siempre fue simple, pero honesta. Vivo sola en un pequeño apartamento que compré con mucho esfuerzo. Después de años cosiendo para otros, haciendo dobladillos, arreglos, cortinas, vestidos de fiesta, nunca dependí de nadie. Me despertaba temprano, me hacía un café con leche bien caliente, ponía un disco de Clara Núñez o Nelson Alves y pasaba la mañana cosiendo o cuidando las plantas de mi balcón. Mis fines de semana se dividían entre ir al mercado, recibir a mi mejor amiga, Lucía, y visitar a mi hijo Carlos, que vivía con su esposa, Vanessa, en un apartamento más grande, en otro barrio. Nuestra relación siempre fue respetuosa, pero distante. Él nunca fue de abrirse mucho, pero yo lo entendía en un hombre criado sin padre. A veces se convierte en un muro en lugar de un puente. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Carlos perdió su empleo. Al principio parecía decaído, pero no quería hablar mucho. Decía que estaba buscando otras oportunidades, que era solo una fase. Hasta ahí, todo bien. Pero de repente, él y Vanessa comenzaron a aparecer con más frecuencia. Traían pastel, frutas, regalos. «Es para que la señora no se sienta sola», decían. Me pareció amable, aunque extraño. Nunca fueron de hacer demostraciones así. Un día, vinieron con una televisión nueva. Otra vez, cambiaron mi microondas sin siquiera preguntarme. Poco a poco, comenzaron a mover todo. «Vamos a cuidar de la señora ya hizo demasiado por todos». Yo me sentía desconcertada con tanta generosidad repentina. Pero ¿quién soy yo para quejarme del cariño de mi propio hijo? Fue Lucía quien levantó la ceja primero. «María, esto me huele a chantaje emocional», dijo riéndose, pero con los ojos serios. Pensé que era una exageración. Preferí pensar que era su animadversión hacia Vanessa, que nunca fue muy cálida. Pero la frecuencia de las visitas aumentaba y con ella vinieron las primeras insinuaciones. Comenzaron a decir que se me olvidaban las cosas, que cambiaba los nombres, que vivía confundida. Una vez, Carlos apagó el gas, diciendo que yo podía causar un accidente. «Por seguridad, mamá», dijo. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Cuando me di cuenta, ya no podía salir sola sin oír: «La señora va a terminar perdiéndose por ahí». Era como si me estuviera encogiendo dentro de mi propia vida. La desconfianza comenzó a crecer dentro de mí como moho en una pared húmeda, silenciosa, pero persistente. Un día, fui al banco y el cajero comentó que Carlos había solicitado una segunda copia de mi tarjeta. Con su autorización, doña María preguntó. Lo negué en el momento, pero me dio vergüenza parecer desmemoriada, como mi hijo siempre insinuaba. Salí de allí con el estómago revuelto. Ese mismo día, encontré una agenda escondida en el cajón del armario que Vanessa había revisado. Dentro, anotaciones extrañas en fechas de exámenes, nombres de médicos que nunca había consultado. Cuando le pregunté a Carlos, él se escabulló, dijo que era solo precaución, que todo estaba bajo control. Pero lo que yo sentía era lo opuesto al control. Me estaban borrando paso a paso. La gota que colmó el vaso fue una conversación con mi sobrina, Juliana. Me llamó preocupada, diciendo que le daba pena mi situación. «Tía, Carlos dijo que usted tiene principios de demencia, que es difícil cuidar de la señora sola». Me congelé. Fue como si alguien hubiera tirado del suelo debajo de mí. Quedé muda. Colgué y me apoyé en la pared de la cocina, tratando de recordar si de hecho había dicho o hecho algo que lo indicara. Pero todo en mí gritaba que no. Podía olvidar una olla en el fuego de vez en cuando, como cualquiera. Pero aquello no era una enfermedad, era una puesta en escena. Comencé a darme cuenta de que estaban construyendo una historia a mis expensas. Y yo, dentro de mi propia casa, era la única que no conocía el argumento. A partir
De ahí todo comenzó a parecerme una actuación cuidadosamente montada. Vanessa comenzó a filmarme discretamente con el celular, principalmente cuando hacía algo simple como buscar mis gafas o olvidar dónde dejé las llaves. Estaban recolectando pruebas de una enfermedad que no tenía. Por la noche, comencé a cerrar la puerta de mi habitación con llave. Desconfiaba de todo, incluso de la comida que traían. Me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Era como si fuera una visita, incómoda en sus vidas, cuando, en realidad, todo era mío en el techo, los muebles, hasta los cuadros en la pared. Fue entonces cuando llamé a Lucia, llorando en voz baja. Le pedí que viniera a mi casa. Creo que de verdad me estoy volviendo loca, Lucia, le dije. Y ella vino ese mismo día. Lucia fue mi punto de cordura. Cuando le conté todo, no solo me creyó, sino que se indignó. María, eso es gaslighting puro. Están creando una realidad paralela para hacerte dudar de tu propia cordura. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? No lo sabía. Nunca había escuchado esa palabra antes. Pero ella me explicó, era manipulación psicológica. Y peor aún, con intereses financieros. A partir de ese momento, ella comenzó a investigar por su cuenta. Hizo anotaciones. Buscó los nombres de los médicos que aparecían en los papeles que Vanessa dejaba tirados. Buscó registros, llamó a clínicas y, una a una, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, o mejor dicho, a desmoronarse. Ninguno de los médicos. Existían los registros de los colegios regionales. Los exámenes eran falsificados y los sellos, según Lucia, parecían montajes grotescos. Esto está hecho para parecer verdad, solo para quien ya tiene miedo. María y miedo. Ellos saben cómo darlo. Fue entonces cuando sugirió ir a ver a su médico, un clínico que conocía desde hacía años. Fuimos juntas, y él me examinó con toda la calma del mundo. Al final, me dijo con firmeza, la señora está perfectamente lúcida. Tiene más claridad que muchos jóvenes por ahí. Lloré de alivio. Por primera vez en meses, sentí que mi cabeza todavía era mía. Pero el problema estaba lejos de resolverse. La trampa ya estaba armada y funcionando. Carlos presentó una demanda judicial para convertirse en mi tutor legal. Alegó que yo estaba en declive cognitivo progresivo y que necesitaba tutela. Usó informes falsificados y testimonios de conocidos a quienes él y Vanessa convencieron con historias distorsionadas. Cuando recibí la citación, mis manos temblaban tanto que dejé caer el papel al suelo. Me quedé allí parada, mirando ese papel como si fuera una sentencia de muerte. Pero Lucia no me dejó caer. No vas a enfrentar esto sola. A partir de ese día, comenzamos a encontrarnos casi todos los días. Ella trajo a un abogado amigo de confianza, que comenzó a orientarnos discretamente. Era como vivir un suspense en mi vida cotidiana, cuidando cada paso, cada palabra, como si estuviera siendo vigilada, y lo estaba. El abogado, Dr. Steve O, fue directo. Esto es más común de lo que la señora se imagina. Hay muchos hijos intentando declarar a sus padres incapacitados para quedarse con los beneficios y el patrimonio. Pero es difícil probar la mala fe cuando el agresor es de la propia familia. Sugirió que comenzáramos a registrarlo todo conversaciones, movimientos bancarios, visitas forzadas, cualquier rastro de manipulación. Lucia instaló una cámara oculta en la sala. En pocos días, logramos grabaciones claras de Vanessa presionándome para firmar documentos en blanco y de Carlos diciendo que pronto ya ni me daría cuenta de nada. La vergüenza que sentí fue inmensa. Pero no era momento de retroceder, era momento de resistir, incluso con el corazón hecho pedazos. La parte más difícil era seguir actuando como si no supiera nada. Tenía que mantener la voz suave, la mirada perdida, fingir fragilidad. Cada gesto mío era observado. Cada respuesta mía era analizada como si fuera un síntoma de algo. Llegué a dudar de mí misma en algunos momentos. ¿Será que tienen razón? Pero luego recordaba las grabaciones, los documentos falsos, la tranquilidad con la que tramaban todo delante de mí. Yo era una pieza en su juego, y la única forma de ganar sería aguantar en silencio hasta tener la prueba final. Lucia decía que la verdad necesitaba madurar como una fruta en el árbol ansí, se recogía antes de tiempo. La justicia no se daría cuenta del sabor amargo. Cuando se programó la audiencia, la estrategia del abogado fue clara. Mostrar que yo no solo estaba lúcida,
sino que también había sido víctima de manipulación emocional y fraude documental. Llevamos las grabaciones, los informes falsificados y un dictamen médico oficial. Lucía fue mi testigo principal. En el tribunal, yo temblaba de pies a cabeza, pero hablé con voz firme. No estoy enferma, me están silenciando. Carlos bajaba los ojos. Vanessa fingía sorpresa, pero nada me afectaba más en ese momento. Era como si todo dentro de mí estuviera explotando al mismo tiempo en dolor, ira, alivio. La jueza interrumpió la sesión 2 veces para analizar los documentos con más calma. El silencio en la sala era sofocante. Al final de la audiencia, la sentencia no se dictó de inmediato, pero el alivio ya era diferente. El proceso fue suspendido y pocos días después, archivado. El juez ordenó la apertura de una investigación contra Carlos y Vanessa por falsedad ideológica e intento de estafa. No lo celebré, no había ambiente para fiesta. Lo único que hice fue volver a casa y dormir durante horas, sin miedo a oír pasos en el pasillo o a alguien husmeando en mis armarios. Por primera vez en meses, me sentí dueña de mí misma otra vez. Lucía apareció al día siguiente con pan de queso y café recién colado. No hablamos mucho, solo nos miramos. A veces, el silencio entre dos mujeres que se salvaron ya lo dice todo. La vida no volvió a la normalidad como por arte de magia. Las cicatrices quedaron. La relación con Carlos ha estado en silencio desde entonces. Él no me busca. Y yo tampoco lo echo de menos. Me dolió demasiado admitir que mi propio hijo fue capaz de apagarme en vida, Vanessa. Me enteré de que volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. La investigación avanza a pasos lentos, como todo en este país. Pero yo sigo adelante. Aprendí a protegerme mejor. Cambié cerraduras, corté accesos bancarios, hice un poder preventivo con alguien de confianza. Empecé a conversar más con otras señoras del edificio. Descubrí que muchas ya habían vivido historias similares, pero nunca tuvieron el coraje de contarlas. El silencio envejece más que el tiempo. El peso de esa experiencia, sin embargo, dejó una marca profunda en mi alma. Aún hoy, cuando escucho una sirena en la calle, o veo a una pareja joven que me recuerda a ellos, una punzada de angustia me atraviesa. Es un recordatorio de que la traición familiar tiene un eco duradero. Una sombra que a veces se niega a desaparecer por completo. Sin embargo, también me enseñó que la fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de el miedo que sentí no me paralizó. Más bien, me mostró la inmensa fuerza que había dentro de mí, una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Ahora, sé que el amor propio es la armadura más resistente contra cualquier veneno. Aprendí a honrar mis ajugaos, que ahora son mapas de resiliencia y no solo marcas del tiempo. Esos hilos blancos en mi cabello son testimonios de una batalla que libré y gané. Ya no me siento como una anciana quien la vida le está pasando por encima, sino como una mujer que ha florecido nuevamente después de una dura sequía. Mis manos, que un día se cansaron de tanto coser para otros, ahora están llenas de la calidez de mis plantas, del tacto de los libros que leo y de la mano de Lucía, mi verdadera familia. Ahora me pertenezco a mí misma, y esa es la mayor victoria que puedo celebrar. Aún así, a veces la noche se siente más larga de lo normal. Es en esos momentos de quietud, cuando el silencio del apartamento se hace eco de una soledad que no elegí, que la mente viaja a lugares oscuros. La amargura de la traición es un sabor que persiste, un fantasma que no siempre se puede exorcizar con la luz del día. Me pregunto si Carlos y Vanessa alguna vez se detienen a pensar en el daño que causaron, si alguna vez sienten el peso de su maldad. Pero he aprendido que la paz no se encuentra esperando el arrepentimiento de otros, sino aceptando que mi propio perdón, el que me doy a mí misma, por no haber visto la trampa antes, es el único que importa. El proceso legal, aunque exitoso, también me enseñó sobre la fragilidad de la justicia cuando se enfrenta a los lazos de sangre. La indiferencia de algunos conocidos que creyeron en las mentiras de mi hijo me hirió profundamente, revelando una verdad dolorosa a la gente. A menudo prefiere una historia simple y conveniente a la complejidad de la verdad. No todos tuvieron la valentía de Lucía para dudar, para investigar, para creer en mi palabra. Esa desconfianza generalizada fue, en cierto modo, una segunda traición. Una que me recordó lo importante que es proteger la propia narrativa y no permitir que nadie la escriba por nosotros. Y así,
Mi vida continúa, no como un final feliz de cuento de hadas, sino como una realidad de resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Ya no soy la María que vivía en la sombra de los demás. Soy la María que vive bajo su propia luz. La costurera que una vez hizo vestidos para otros, ahora cose el tejido de su propia existencia punto a punto, con la certeza de que cada hilo cuenta, cada costura sostiene. En cada mañana, cuando veo el sol entrar por mi ventana, no solo veo la luz, sino también la oportunidad de tejer un nuevo día, libre de la oscuridad que intentaron imponerme. Mi hogar, antes un lugar de vigilancia y miedo, ahora es mi santuario. Reacomodé los muebles, pinté las paredes con colores que me dan paz y llené los espacios con recuerdos genuinos y fotografías que me recuerdan quién soy, no lo que otros querían que fuera. La soledad que a veces sentía se ha transformado en una soledad elegida, en un espacio sagrado donde puedo escuchar mis propios pensamientos y reafirmar mi valor sin la voz distorsionada de la manipulación. No es fácil, pero cada pequeño acto de autonomía, como decidir qué flor poner en el balcón o qué canción escuchar, es un acto de resistencia y sanación. Escribo este relato con la esperanza de que llegue alguna mujer que, como yo, esté siendo hecha de loca dentro de su propia casa, que esté oyendo frases como «¿estás confusa?». Es mejor que nosotros nos encarguemos de eso, mientras siente que su mundo se encoge día tras día. La peor soledad no es la ausencia, es estar rodeada de quienes quieren borrarte con palabras suaves y sonrisas falsas. Si sientes que algo anda mal, confía en tu instinto. Busca a una amiga, a un médico, a un abogado, cualquier hilo de verdad al que puedas aferrarte. No esperes que otros reconozcan tu lucidez. Protégela como quien protege una llama en medio de una tormenta. Hoy, cuando me miro al espejo, veo las arrugas y los hilos blancos de una mujer que sobrevivió a un tipo de violencia que casi nadie ve. El intento de robo de la propia identidad. No tengo todas las respuestas, ni todos los perdones listos, pero tengo la certeza de que mi historia no termina como víctima. Termina con presencia, con voz, con verdad. No importa cuán sofisticada sea la trampa. Lo que me salvó fue algo simple a una amistad antigua. Una mirada atenta, una memoria que nadie pudo manipular. A veces, todo lo que necesitamos para salir de la oscuridad es alguien que nos vea de verdad, incluso cuando nosotras mismas comenzamos a dudar de nuestra propia luz.